El consumo en el país sigue perdiendo fuerza. Las ventas minoristas en la región metropolitana anotaron una caída de un 6,6% anual en septiembre. La cifra es un balde de agua fría que refleja cómo las bajas expectativas de la economía se están traspasando a los consumidores. Para profundizar en este tema conversamos con Ricardo Meves, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido. Gracias, muy buenas tardes. Malas noticias tuvimos esta semana en el comercio. Malas son, y eso la verdad es que nos deja tremendamente preocupados, porque esta baja del 6,6% en las ventas, comparadas con el mismo mes del año anterior, reflejan que esta desaceleración es muy profunda y también refleja que los consumidores no están teniendo confianza en las medidas que ha anunciado el gobierno, ¿no es cierto?, para reactivar la economía. Y así como los consumidores, tampoco los empresarios están viendo que efectivamente esto va a tener un reempuje, ¿no es cierto?, para poder dinamizar a cifras que estábamos viendo el año pasado. El año pasado crecíamos al 9%, 9,7%, casi 2 dígitos. Entonces, la verdad es que la caída es muy profunda. Una caída que no teníamos desde el año 2008. Desde el año 2008, incluso más o menos se parece a lo que fue diciembre del año 2008, en que cayeron un 9%. Entonces, vemos con preocupación esta cifra y lo más importante de todo es que las señales todavía no logran convencer al sector para poder reactivar. Hablemos un poco de esas señales y lo que están haciendo los distintos gremios, porque la verdad que ustedes tienen un cónclave que se va a trasladar a noviembre y obviamente que la idea, ¿no es cierto?, es conversar sobre los principales lineamientos, sobre esta preocupación que existe a nivel empresarial y también a nivel de todo el país. A ver, yo quiero separar un poco lo que pasa en la CPC. Hoy día nos debe importar estas cifras son malas. Y cuando yo digo que estas señales, ¿no es cierto?, que el gobierno no ha logrado transmitir, esta confianza que no ha logrado transmitir, tiene que ver con las reformas y los cambios que se están produciendo. Bueno, pero el ministro Arenas es una cifra más, lo dijo sobre las cifras del comercio. Yo creo que no es una cifra más, yo creo que es una cifra que está dando cuenta de un sector que lideraba el desarrollo del país hasta hace un año atrás y hoy día justamente es todo lo contrario, son las cifras más bajas que hemos visto. Entonces, claramente aquí, cuando uno habla de la confianza, cuando uno habla de este trabajo en conjunto, público-privado, tiene que transformarse realmente en un trabajo en conjunto y no que sirva de meros receptores, ¿no es cierto?, de lo que nosotros estamos planteando y no logremos avanzar en conjunto, que es lo que al sector privado le interesa. Ricardo, ¿ustedes han visto una merma importante en todo lo que son los proyectos, en todo lo que son las inversiones en el sector? Hablábamos, ¿no es cierto?, como Chile está bajando de una manera muy importante las inversiones en el sector minero, sobre todo en esa área. Sin lugar a dudas, en el comercio hoy día, si revisamos 3 meses de atrás, no ingresó ningún proyecto nuevo durante julio de este año. Hay, de alguna manera, los proyectos que están en estudio hoy día son más de los proyectos que están en ejecución. Entonces, en la práctica, ¿eso qué quiere decir? Que se está estudiando las posibilidades de, pero no se están concretando hasta tener, como digo yo, señales claras. Y ahí es donde, bueno, yo insisto en que esto que determinamos son cifras, es una más, no, si aquí son cosas concretas. Las señales que nosotros creemos, y la cifra más bien, que vamos a terminar el año, es un crecimiento entre un 0,8 y un 1,8%. Incluso al final del año, ¿no es cierto?, yo creo que va a ser negativo el comportamiento del comercio. Entonces, yo creo que son un poquito más que señales, hay cosas que hay que tomar con claridad, con seriedad y que realmente los cambios, los esfuerzos que va a hacer el gobierno realmente se traduzcan, se aceleren primero y se concreten a la brevedad. Hablamos en un principio, se tocaba que una vez despejada la reforma tributaria se iban a despejar muchas dudas, pero todavía hay muchas interrogantes. Se viene una reforma laboral, también se viene una reforma que tiene que ver con el CERNAC, algo que a ustedes, el comercio, les toca de una manera directa. Exactamente. Primero, hoy día hay una certeza de que existe una reforma, pero como reforma va a afectar, ¿no es cierto?, a las empresas en cuanto van a tener que generar mayor caja para pagar más impuestos, caja que le sacan a las empresas en su funcionamiento. Eso es una realidad. Yo necesito generar más flujo para pagar impuestos. Una cosa. Segundo es el tema del CERNAC, sin lugar a dudas que cuando nosotros hablamos de
apriete de cinturón, ¿no es cierto?, o de asfixia, tiene que ver con esta tremenda regulación que se está haciendo a partir de un servicio que tiene una serie de facultades que no van a hacer más que, a nuestro juicio, ahogar a la empresa sin realmente causar un beneficio para el consumidor, por cuanto va a ser tan complejo, ¿no es cierto?, asistir al CERNAC, que no creemos que el objetivo se vaya a cumplir. Y de ahí podemos entrar más adelante, ¿no es cierto?, en el detalle de dónde está lo que nosotros creemos que es al final, mal proyecto. Quizás algunas cosas más mejorado, pero hoy día creemos que es un mal proyecto. ¿Por qué es un mal proyecto? Porque hay una cosa que es esencial, que no se va a cumplir aquí el debido proceso que requiere cuando alguien es denunciado o es multado o infraccionado. Y claramente cuando yo tengo que recurrir, ¿no es cierto?, a hacer una reclamación frente a la misma persona que me está multando, que me está sancionando, claramente no hay un debido proceso porque no existe la independencia, ¿no es cierto?, que uno requiere para dirimir una situación entre dos personas. Entonces, ese es otro tema. Otro tema que nos complica mucho, ¿no es cierto?, es que vemos que la reforma laboral que está anunciada es una reforma, primero, que va a fortalecer los sindicatos, pero nada estamos hablando, Paulina, de productividad. No estamos hablando de capital humano, no estamos hablando de cómo realmente podemos generar adaptabilidad laboral en áreas tan sensibles como hemos visto que la ministra habla de el trabajo de los jóvenes, de las mujeres, de los adultos mayores. Hay una población de adultos mayores que también está quedando en la práctica, ¿no es cierto?, sin acceso al trabajo. Y también de las pequeñas y medianas empresas, porque la verdad es que la reforma laboral tal como está las afectaría de una manera bien importante. Bien importante porque claramente las pequeñas empresas son las que menos tienen recursos, ¿no es cierto?, para ir implementando todo esto que se viene. Entonces, este tipo de cosas son las que uno dice, a ver, en un país que estamos hoy día con índices malos de venta, ¿no es cierto?, que no está creciendo como nos gustaría. Hemos escuchado que está creciendo poquito, pero crece. A ver, podríamos crecer muchísimo más, con muchísima más velocidad. Claramente que esto tiene una incidencia importante en las expectativas de los consumidores, de las empresas, y por lo tanto, en el comercio esto se está sintiendo y resintiendo. Ricardo, me gustaría que nos pusiéramos ahora bajo la mirada de los consumidores, porque hemos visto, ¿no es cierto?, cómo han habido una serie de casos que ponen muchas veces a los empresarios dentro de un mismo saco, porque siempre hay empresarios buenos y empresarios malos. Obviamente, ¿qué pasa con todo lo que se puede generar a partir de eso? Las oportunidades, las buenas prácticas, que podrían ser un elemento esencial, por ejemplo, para darle un mayor valor a estas buenas prácticas, un menor valor para que no exista tenga que operar de una manera tan taxativa, por ejemplo, el CERNAC. Sí, mira, ahí es importante señalar que una cifra. En el comercio se realizan del orden de las 300 millones de transacciones al año. Y las cifras que dice el CERNAC de los reclamos no atendidos, para no hablar de los no atendidos, son del orden de los 7.000. Reclamos que hay que ocuparse bien y aclarar y realmente dar una respuesta al consumidor, y eso tiene que ver con las buenas prácticas, y es algo que nosotros como empresariado, a lo menos desde que nosotros hemos asumido esto, estamos preocupados, estamos trabajando y estamos promoviendo las buenas prácticas. Pero la clara señal de que el consumidor no está no se ve tan afectado es que normalmente está volviendo, ¿no es cierto?, a los locales comerciales grandes, pequeños y medianos, y vuelve a comprar y vuelve a comprar. Entonces, de alguna manera yo creo que aquí tenemos que enfocarnos a cuál es el real problema, cuál es la dimensión de ese problema, y en función de eso solucionarlo. Pero estamos creando un servicio gigante con muchas atribuciones y que creemos que al final nos va a dar cuenta del problema real, que es el consumidor. Entonces, claramente, nosotros hemos estado trabajando en las buenas prácticas, creemos que sí que hay que avanzar, creemos que hay que darle las soluciones al consumidor sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque nos interesa, si eso hay que entenderlo. A mí me interesa que tú vuelvas a comprar al comercio, y todos los miles y cientos de chilenos que normalmente lo hacen están dando cuenta de que nosotros estamos entregando un servicio a la comunidad que se transforma en una venta, pero al final es un servicio a la comunidad y la gente va
y pide ese servicio y reiteradamente accede a ese servicio. Ricardo, hablemos de las confianzas que tiene que ver con el mundo privado, con el mundo público. Se ha visto, ¿no es cierto?, durante la semana cierto espaldarazo que, ¿no es cierto?, que hace el ministro Alberto Arenas, por ejemplo, con proyectos que tienen que ver con la energía. Estamos hablando de Alto Maipo, que se va a desarrollar. Sabemos que la industria necesita mucha energía, que estamos al debe en ese tema, porque nos ayuda a mejorar hechos tan importantes como la competitividad. Hablemos un poco de este ambiente que obviamente que se quebró en algún minuto, pero que ahora se está tratando de componer. ¿Qué les hace sentido a ustedes? ¿Qué no les hace sentido? ¿Qué les gustaría lograr para poder establecer una confianza y trabajar juntos? A ver, yo partiría porque nuestro mayor interés es generar puentes y generar condiciones con el gobierno y con los parlamentarios, ¿no es cierto?, para que saquemos buenos proyectos y buenos proyectos que al final apunten a favorecer, por ejemplo, si estábamos hablando de SENAC, al consumidor. Pero cuando vemos que al final no se acogen, ¿no es cierto?, podemos tener diferencias. Yo entiendo, no tenemos por qué pensar siquiera que el gobierno va a acoger todo, pero cuando uno tiene un diálogo, ¿no es cierto?, uno tiene que partir de la base que tiene que transar algunas cosas. Si queremos crear y seguir desarrollando un país en conjunto, ambos sectores, ambas partes o todos tenemos que de alguna manera ir, sentarnos a la mesa y ofrecer alternativas de solución, ofrecer los apoyos, pero que esos apoyos también de alguna manera tienen que ser considerados. Entonces, aquí... ¿Ustedes sienten que hasta el minuto, por ejemplo, no se ha transado de una buena manera con los empresarios? Yo creo que no están hoy día las condiciones para que se vaya desarrollando en conjunto, más que transar, es un desarrollo en conjunto. A todos nos interesa, Paulina, que al país le vaya bien. Por lo tanto, la idea, y nosotros siempre nos hemos puesto a disposición del gobierno para apoyar. De hecho, estamos participando en algunas mesas, ¿no es cierto?, del Ministerio de Economía. Pero de ahí a que efectivamente eso sea considerado para crear un proyecto de ley, por ejemplo, bueno, ahí donde uno dice, no, sigue entonces con la misma línea que traía y todo lo que se ha conversado de alguna manera queda ahí. Esa es la preocupación. Ahí donde yo digo, generemos confianza. Sí, claramente no podemos estar en todo de acuerdo. Somos primero personas, somos humanos y no por eso vamos a tener que pensar lo mismo. A partir de ahí, yo creo que es necesario para de crear, ¿no es cierto?, una mejor sociedad, el involucramiento y la concurrencia de todos, públicos y privados. Bueno, obviamente que ese es un deseo que tenemos todos los chilenos, porque estamos en un ambiente complejo en que hay oportunidades de mejorar desde la visión también de los consumidores, pero también de lograr, ¿no es cierto?, limar las asperezas y trabajar en conjunto para que nuestra economía vuelva a ser la número 1 de América Latina. Y nuestro país crezca, si tiene un umbral de crecimiento, tiene un montón de oportunidades, pero acá parece que estamos yendo hacia el lado contrario. Muchas gracias, Ricardo, por haberme acompañado en el día de hoy. Gracias a ti. Y así finalizamos Mirada Financiera. La invitación a todos ustedes es a quedarse en compañía de CNN Chile. Hasta pronto. CNN Chile y BCI Corporate and Investment Banking presentaron Mirada Financiera.